en términos jurídicos está claro que pues, la policía hace sus investigaciones y toma sus medidas. Hay cuestiones que en lo personal no conozco, si tenían orden de cateo, si para entrar a esa parte del templo se necesita un orden de cateo, etcétera, o para efectuar las detenciones, pero no es mi asunto como antropólogo de las religiones. En términos globales, hay una tradición de las iglesias de actuar como santuarios. Este es un punto. ¿Qué quiere decir esto de operar como santuarios? Que se consideran que están, podríamos decir, fuera de cuestiones de lo que sería la justicia terrenal, y es un espacio donde se dirimen cuestiones de la justicia divina. De esa perspectiva, la Conferencia del Episcopado Mexicano manifestó su discordancia. Hay otra cuestión que es también, hay que agregarle, de alguna manera las iglesias en general, no solo la iglesia católica, sino también las iglesias evangélicas, pentecostales, etcétera, plantean la posibilidad del arrepentimiento y la redención de los seres humanos. Entonces la pregunta es, si estuviera un narcotraficante confesándose como cualquier otro feligrés, podría entrar la policía y detenerlo en el medio de la confesión. Eh, Evidentemente causaría mucho, llamaría la atención. Otra pregunta es, ¿los sacerdotes están obligados a explicar o llevar a la policía delitos que le pueda haber confesado una persona, no solo un narco, sino cualquier persona que cometió un delito? Es cómo se maneja lo que podríamos llamar el secreto profesional eh, del sacerdote. Podríamos también llevar esto a algún psicoanalista, etcétera, ¿no? Y hay otro punto que no se ha mencionado, y es que era una fiesta de 15 años de una niña que tenía el síndrome de Down. Y había muchos otros niños con síndrome de Down en el evento. Entonces, evidentemente, a niños con síndrome de Down o jovencitos, adolescentes, etcétera, una situación de estas características le puede crear también otros problemas adicionales, como si los hubo. Se habla de situaciones de crisis, etcétera, ¿no? Entonces, la, la cuestión está que definitivamente se creó una situación muy tensa en materia de las relaciones Estado-Iglesia, y también podríamos decir de las relaciones entre el Estado, la sociedad civil y las formas de creencias religiosas, etcétera. De ahí que la Secretaría de Seguridad Pública presentó sus disculpas. Está claro que la Secretaría de Seguridad Pública tenía la noción de que podía aprovechar esta reunión de personas para realizar un conjunto de detenciones. La pregunta sería si era práctico o era correcto hacerlo en el medio de una ceremonia religiosa, o esperar a que o esperarlos antes que entraran, o cuando salieran de la ceremonia, ¿no? Esta sería la pregunta, y de alguna manera creo que es la sugerencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ¿no es cierto? Bueno, haga sus investigaciones, pero los arrestos y este tipo de detenciones, mejor hágalos en otro momento, ¿no? Creo que ese es el asunto. Entonces, a esta noción de santuario no es que se va a transformar tampoco los templos en lugares de asilo para delincuentes, sino en qué, o sea, una persona que está en un templo, ¿cuál es su estatus, ¿no? Este sería un poco la... Y la noción que manejan los religiosos es que el estatus de esa persona es un estatus de relación con la divinidad, y no una situación de la relación de entre las personas con otras personas, sean policías, sean jueces, este es el concepto que creo que está arriba de la mesa. Y además creo que el otro problema que tiene la Iglesia Católica, como cualquier otro ministro de culto, es que una acción de estas características le resta a las iglesias la posibilidad de ser interlocutores válidos en un momento dado entre personas que tienen problemas con la justicia y la propia justicia. O sea, en muchos casos hay sacerdotes que han sido
han cooperado, incluso a pedido de las familias, con personas que han sido secuestradas, han tratado de ser mediadores para de alguna manera garantizar la vida de personas o evitar mayores daños en la sociedad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, estoy hablando en general. Entonces, todo este tipo de cuestiones le restan a los sacerdotes personalidad para poder mediar en situaciones conflictivas, porque evidentemente el arribo también de una fuerza pública a un templo, de alguna forma se debe entender que ellos tenían algún tipo de información confidencial, válida y eficaz. Entonces, evidentemente lo que va a tratar de entender estos grupos del crimen organizado es en qué condiciones se filtró la información. Y esto, bueno, vais a saber cómo se filtró la información, pero evidentemente va a incrementar lo que podríamos llamar actitudes paranoicas, actitudes de mucho conflicto, agresividad por parte de estos sectores, ¿no es cierto? Entonces, o también, ¿por qué no que si la gente considere que puede ser cierto, ¿no? Que quien pasó la información es X y que puede generar violencia sobre él o las personas que los otros pueden suponer que son los que filtraron la información? Entonces, como que es una situación que tiene muchas aristas. Bueno, de alguna manera el hecho que la Secretaría de Seguridad Pública pida disculpas, que no es un estilo muy habitual, en general, si viéramos la historia de la Secretaría de Seguridad Pública, podríamos decir que a la Conferencia del Episcopado Mexicano le fue mejor que a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque si observamos la velocidad de respuesta, prácticamente en 24 horas, esta Secretaría pide disculpas y en el caso de las recomendaciones de la CNDH, en muchos casos pasan meses o días y en muchos casos rechazan el dictamen de la CNDH. Esto nos muestra que dentro de la sociedad mexicana las cúpulas de la Iglesia Católica siguen teniendo capacidad de presión, que siguen teniendo fuerza, en un diálogo entre las cúpulas, que es más eficiente una cúpula eclesiástica que una cúpula generada dentro del mismo Estado como la CNDH, ¿no?